Pues desde hace algunos días han salido varias noticias con respecto a que Chainsaw Man casi no vende en formatos caseros y demás, y lejos de eso, pareciera que se sigue teniendo la idea de que cualquier anime depende de una segunda temporada o de más iteraciones del mismo, basándose en la venta en formatos caseros, cuando esto no es tanto así. Ya que las plataformas de streaming llegaron a cambiar por completo el paradigma de la industria en ese sentido. Digo, no por nada tenemos que muchos animes terminan anunciando continuaciones apenas terminar su primera temporada de forma inmediata, o en un plazo de tiempo muy corto, y esto es debido a que el streaming permite que sea mucho más fácil, pero sobre todo palpable, medir el éxito de una obra tanto dentro como fuera de Japón. Ya que hace años era medio imposible seguirle el paso a las licencias, por ende muchas veces podía pasar que las cuentas no fueran tan claras con respecto a lo que realmente se generaba en el extranjero. El negocio también cambió con el tema de las plataformas de streaming principalmente por las regalías, no es que antes no se pagaran, pero se puede estimar en el mejor de los casos cuánto va a ser ganancia o cuánto va a ser pérdida. Pero a ver, primero habrá que poner sobre la mesa cómo es que se llega a la realización de una animación. Primero empezaré por las adaptaciones, donde entra en juego un gran ente, la editorial de manga, ya que esta normalmente es la que suele tener la iniciativa de una adaptación y junto con otro conjunto de entes terminan creando los famosos y a veces problemáticos comités de producción. Estos comités pueden convertirse en la esperanza o en el mayor problema de una parte de los mismos, los estudios de animación. Pero para ponerlo en palabras más simples, el comité es esta mesa de diferentes rubros los cuales ponen el dinero para que una producción salga a flote, cada una con la condición de que se queden con una parte del pastel en más de un sentido. Por ejemplo, la editorial de manga se queda con una buena parte porque de ellos es la licencia del material original. Los que crean las figuras pues obtienen los derechos para hacerla y los canales de televisión entran en juego debido a que pues entre más popular sea la serie que se transmita, mayor serán los ingresos que pueden cobrar por anuncios. Sobre los canales hay algo que destacar y es que estos en su mayoría son los que se quedan con las licencias de los animes y los terminan distribuyendo. Es por eso que si vas a páginas como Crunchyroll, verás que los que venden la licencia son directamente ellos. Pero bueno, al ser todos parte de un comité, todos terminan ganando dinero en mayor o menor medida, y es que por ejemplo, el de las figuras pues gana dinero por vender las mismas, mientras que el editorial gana un poco por todo, pero quien se lleva más dinero en la versión animada son los canales de televisión, porque pues ellos la venden, esto tomando en cuenta que la licencia la compran directamente de Japón. Y es que si la serie pasa por más manos, pues más se reduce la ganancia. Por ejemplo, Crunchyroll hace unos años tiene un acuerdo con Sentai Filmworks para alojar series en su catálogo, el cual se quebró hace tiempo, pero pues como habían sublicenciado las series, el dinero primero pasaba por manos de Sentai y posteriormente a manos japonesas. A eso me refiero con que si hay más manos, menor es la ganancia. Aquí habría que poner sobre la mesa quizás a la pieza más importante de todo el asunto, pero también la que menos dinero recibe, el estudio de animación. Muchas veces el estudio es la última pieza que entrega el comité, aunque es quien impulse mayormente todo. Los estudios reciben el pago por la producción más una pequeña ganancia, pero no es como que reciban tantas regalías o a veces nada, a diferencia de las otras partes del comité. Esto porque trabajan por contrato únicamente, y pues se les da el dinero para la producción más una pequeña ganancia. Si bien pueden generar dinero de otras formas, no es todo el tiempo. Esto ha forzado a que los comités se conviertan en la peor pesadilla de los estudios, pero es un modelo que se acuñó debido a la falta de riesgo que existe al momento de invertir en una producción animada. Es por eso que muchas veces los estudios de animación suelen cambiar de una temporada a otra, esto por el hecho de que no pueden darse el lujo de estar sin realizar trabajos porque si no todo se vuelve insostenible, así que no es como que puedan esperarse a que les digan que la temporada que animaron fue un éxito. Esto fue algo que ya le pasó a estudios como WIT, en donde no siguieron haciendo ni Shingeki ni Vinland Saga debido a que no pudieron acomodar las producciones en su calendario, porque ya habían agendado otras, ya que mientras se produce una serie, otras se están negociando, y se está empezando todo el proceso de preproducción, donde se llegan a acuerdos de fechas y demás. Bueno, en esta parte es lo que declara uno de los jefes de WIT Studio, pero estoy casi seguro de que dejaron ir Shingeki no Kyojin y Vinland porque no podían cumplir con los plazos de entrega. Pero hasta aquí tenemos que casi los estudios no ganan dinero con el anime, la editorial se lleva su parte y quienes venden las series son los canales de televisión. Todo eso por parte de las adaptaciones, pero ¿qué pasa con los animes originales? Pues estos se saltan a la editorial y el estudio de animación tiene un poco más de importancia y por ende gana un poco más de dinero. Pero en estos casos se puede significar un riesgo grande, debido a que como no existe un material de origen, pues es una moneda al aire con respecto a si puede ser popular o no. Aquí vale la pena aclarar un punto importante, si el estudio de animación es el que peor le va cuando se trata de dinero, ¿qué hay de los animadores? Bueno, pues a esto les va un poquito peor, porque en más de una ocasión, el propio estudio por la carga de trabajo decide contratar a otro, y tiene que repartir el dinero. Es por eso que cuando se subcontratan estudios casi siempre o siempre las cosas salen mal debido a que reciben mucho menos dinero que el promedio. Pero a ver, ya repasamos cómo es que funciona el tema de crear un anime y más o menos cómo se reparten las cosas, ahora vayamos por cómo entra el extranjero en juego, y es que podremos empezar desde que las versiones en papel, es decir el manga, se distribuye cada vez a más lugares del mundo, esto sin contar que además de las plataformas de streaming de anime, existen otros servicios como Manga Plus, los cuales fueron creados tomando como punto de partida el poder combatir la piratería. Y una buena parte de los títulos se puede leer en un formato conocido como publicación simultánea.
De hecho, las mismas aplicaciones son bastante honestas y te dicen que por cuestiones de licencia, pues no puedes leer todos los capítulos. Es por eso que muchas veces puedes leer el capítulo 1, 2, 3 y posteriormente a partir del 150. En otros rubros tenemos que resulta cada vez más fácil el poder comprar figuras en el extranjero o incluso del propio Japón y que se terminen llegando a diferentes lugares del mundo sin necesidad de que existan intermediarios directamente. Por la parte del anime tenemos que de acuerdo con varias declaraciones involucrados en la industria del DVD y demás sigue siendo importante dentro de Japón. Muchas veces cuando eso se termina por vender fuera se suelen vender en tirajes limitados, como suele ocurrir con algunos títulos de Sony que se comercializan en pequeñas cantidades, mientras que en Japón no es tanto así. Pero debido a las plataformas resulta mucho más fácil saber si un anime está siendo un éxito o no, al punto de que puede financiarse por el pago que hacen las plataformas por episodio y también por las regalías. Esto le ha pasado a varias series que no son populares en Japón pero sí en el extranjero, como Nagatoro e incluso Doctor Stone. Y es que de acuerdo con reportes, desde hace más o menos unos 3 años las ganancias del anime en el extranjero suelen ser mayor a las que se generan dentro del propio Japón. Eso tiene sentido si tomamos en cuenta pues lo grande que es el mundo y que prácticamente tienes anime hasta por debajo de las piedras hoy en día. En cuanto a las ventas en formatos caseros, se tiene la idea de que para que un anime sea considerado un éxito en ese formato siempre suelen vender miles y miles de copias, cuando en realidad no es del todo así, y es que casi siempre que se suele hablar de ventas en formatos caseros en Japón, se habla de algo que me gusta denominarle excepciones a la regla. Por ejemplo, Licorice Recoil vendió 21.000 copias en su primer paquete recopilatorio, pero eso termina por ser una variable que no se repite tanto, ya que en muchas ocasiones, sí, Licorice Recoil vendió eso, pero existen series que se encuentran en un tercer o cuarto lugar y las ventas bajan de 3.000 a 2.000. Para eso también habría que tomar en cuenta de dónde vienen dichas ventas y si se toma en cuenta en conjunto con otras tiendas, preventas y demás cosas, pero no quiero entrar en esos detalles. Tampoco hay que olvidar que existen géneros que son mucho más populares que otros y por ende van a vender más, al menos en formatos caseros y dentro del propio Japón. Si me lo preguntan, creo que en lugar de que las ventas en DVD reflejen directamente el éxito no una serie, más bien son el resultado de los gustos del propio Japón, ya que en el top de vistas de streaming tanto dentro como fuera suelen ser los que dominan las ventas en esos formatos. De acuerdo con uno de los ejecutivos de Wit Studio, las ventas en DVD y demás desde hace 5 años no han reflejado de forma particular un impacto con respecto a las producciones, ya que no importa cuántos compren sino cuántos vean. Todo lo anterior es un modelo que si bien ya se ha establecido en la industria del anime resulta menos beneficioso para los estudios, de eso Mappa se dio cuenta, es por ello que decidió que Chainsaw Man no iba a tener un comité de producción, sino que se encargaron enteramente ellos. Pero a ver, al principio del video comenté que la editorial de manga se lleva una buena parte de todo porque pues ellos son los dueños de la propiedad intelectual y del material original. ¿Qué pasa entonces con Chainsaw Man? Bueno, pues en este caso fue Mappa directamente quien se acercó a la editorial para que el anime se hiciera, por lo que si bien Shueisha sigue recibiendo dinero por la propiedad, no es tanto. Además de que en el comité solo se encuentran Mappa y ellos, lo que hace que por ejemplo la licencia para las figuras sean licenciadas por Mappa a terceros, y no terceros quienes ya tengan los derechos directamente. Chainsaw Man al igual que Nagatoro no fue popular con los japoneses y eso queda demostrado incluso antes el tema de las ventas Blu-ray, ya que la petición de que el anime fuera hecho desde cero salió directamente de ahí, pero fuera de Japón, la serie sí se convirtió en todo un éxito. Y eso es algo de lo que probablemente Mappa ya estaba consciente, ya que en más de una ocasión comentaron que su poder operativo fuera de Japón es nulo, por lo que si logran expandirse a otros lugares, pueden comercializar ellos mismos. Las ganancias que podrían recibir podrían compensar o ser 3 veces mayor a lo que han recibido en los últimos años a pesar de ser exitosos. Si bien hoy en día existen algunos retractores de las plataformas de streaming debido a que no se les paga a los japoneses, eso no es del todo cierto. A los que no se les paga es a los propios estudios, pero eso es por el propio modelo de negocios que se acuñó desde hace bastante tiempo y lleva a los estudios a no poder realizar o incursionar en otro tipo de negocios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.